Oremos juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso, que estás en el cielo y que nos amas, nos tuviste misericordia y amor a nosotros, que vivíamos alejados de ti en pecado. Por lo cual, en vez de nosotros, el Señor Jesús, llevaste el juicio y la maldición que debíamos recibir. Y moriste en la cruz y perdonaste nuestros pecados para siempre con tu preciosa sangre derramada. E hiciste que nunca más recibiéramos juicio ni maldición. Te damos gracias por esa gran gracia que nos salvaste sin ningún mérito. Ahora nos hiciste tus hijos y nos diste la bendita esperanza de poder entrar en tu reino eterno. Señor, te damos gracias por todas estas gracias. En este momento, nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos delante de ti para alabar tu gran gracia y tu amor, aprendiendo la palabra. Te damos gracias por la comunión en esta santa congregación junto a ti. Creemos que en este momento también estás con nosotros. Cuida a cada uno de nosotros, sosténnos con tu mano misericordiosa y poderosa. Llénanos más con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que el resto de nuestra vida no sea en vano ni vergonzosa como tus hijos. Gobiérnanos. Si acaso hay alguien entre nosotros que aún no ha entendido verdaderamente tu amor, abre su corazón para que comprenda tu gracia grande y maravillosa y que pueda obtener juntamente la vida eterna y la esperanza. Que el Señor estás con todas nuestras iglesias del país y del mundo y con todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades. Que estés con ellos con el poder de la palabra y del Espíritu Santo, para que puedan realizar esa gran obra de guiar muchas almas perdidas a tu presencia. También en este momento, enséñanos con tu palabra que quieras revelarnos cómo debemos andar. Desde mañana comenzará el primer seminario bíblico este nuevo año. Te pedimos que también esta vez muchas almas sean salvas y que sea gozo y gloria para ti. Para esta obra, ayuda a predicar el Evangelio de tus gracias a las almas perdidas para que puedan ser salvas. En este momento, confiamos en el Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Busquemos la Biblia, San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Leo desde el versículo 1 hasta 14 de San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, de versículo 1 a 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos:
Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudecido. Entonces el rey dijo a los que servían: Atale de pies y manos, y échale en las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta aquí. Desde mañana tenemos programado nuestro primer seminario bíblico de nuevo año. Primero, mientras vivimos, la obra más importante que debemos hacer es predicar el Evangelio de la gracia de Dios que hemos comprendido y guiar más almas a la presencia del Señor y que sean salvas. Dios envió a su Hijo unigénito como sacrificio expiatorio para salvarnos, y Jesús vino al mundo para salvarnos. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dijo: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dijo que vino a buscar y salvar a los pecadores perdidos delante de Dios. Y murió en la cruz y resucitó cumpliendo así la obra de salvación. En San Juan 20 y versículo 19 y siguientes, Jesús resucitado se apareció a los discípulos, y a las primeras palabras que dio fueron: Como me envió el Padre, así también yo os envío. Que el Padre enviara primero a su Hijo unigénito fue para morir en la cruz, para expiar a los pecadores que serían maldecidos por el pecado. Jesús realizó esa obra de salvación al morir y resucitar. Ahora, como me envió el Padre, así también yo os envío. Significa que ahora Jesús cumplió la obra de salvación, y ahora no solo los discípulos de Jesús, sino todos los salvos son enviados para predicar ese evangelio. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras. Así dijo: si no fuéramos enviados, ¿cómo predicaríamos? Pero fuimos enviados, ¿cómo no predicaríamos? Nosotros fuimos salvos por la gracia maravillosa de Dios. Y los salvos, el propósito de vivir en esta tierra, en este resto de la vida, no es como comer bien y vivir bien, como la gente del mundo, sino como predicar esta gracia maravillosa de Dios para que más almas sean salvas. Esa es la voluntad de Dios. Hace un momento, cuando memorizamos versículos, San Juan, capítulo 6, versículo 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Ahora la voluntad de Dios es que entiendan su gracia en Jesucristo y obtengan vida eterna. En Salmos, capítulo 66 y versículo 16 dice: proclamaré lo que ha hecho por mi alma. Hay cosas que Dios hizo por mi alma,
No debemos simplemente creer eso y guardarlo en silencio hasta ir delante de Él, sino predicar ese evangelio a las almas perdidas, a las almas pobres que no están salvas para que sean salvas. Esa es la obra más preciosa que debemos hacer. Por eso tenemos que juntar toda la fuerza en este seminario bíblico para poder realizar la gran obra de Dios, de que muchas almas sean salvas esta vez. En Lucas capítulo 15 y versículo 7 dice, Jesús dijo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se alegra más de que un pecador se arrepienta hoy y sea salvo que los 99 ya salvos. Debemos hacer la obra que Dios desea y en la cual se alegra. Oremos para que muchas almas sean salvas esta vez y hagamos todo nuestro mejor esfuerzo para que muchas almas sean salvas esta vez y que sean gran gozo y gloria delante de Dios. Por eso, hoy a través de la palabra de San Mateo 22, quisiera dar el mensaje con el título La invitación al banquete de Dios. Las personas creadas a la imagen de Dios están perdidas, lejos de Dios y viven en pecado. Por eso el propósito por el cual Dios creó a las personas fue para darles su amor, su gracia, la vida eterna y la gloriosa esperanza de poder entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo que vino a buscar a los pecadores perdidos lejos de Dios por el pecado. Ahora Jesús parabolizó en San Mateo 22 sobre la obra de que los pecadores sean salvos por la gracia de Dios y entren en el reino de Dios. Dijo que es como un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Por supuesto, ese rey se refiere a Dios y ese hijo se refiere a Jesucristo. Por eso dijo que preparó un banquete. Antes de hacer el banquete, se notifica a las personas que serán invitadas. Hoy en día en nuestra iglesia de Seúl Central están muchos jóvenes, así que en la temporada de bodas continuamente se casan. Antes de celebrar la boda, primero se envían las invitaciones de boda pidiendo que vengan al banquete. Parece que antiguamente los reyes también hacían así. Hacían una lista de las personas a invitar y luego las notificaban. Habrá un banquete de boda de mi hijo en tal fecha. Por favor, vengan. Pero antes del día del banquete, por si acaso, el rey envió de nuevo a sus siervos para que llamaran a los invitados a venir. En San Mateo, capítulo 22, en el versículo 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Envió siervos diciendo que el banquete de bodas estaba preparado, según lo planeado. Por favor, vengan. Pero los convidados no quisieron venir. Y no terminó solo con eso, sino que volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, he matado mis toros y animales engordados, y todo está dispuesto, venid al banquete de bodas. Dijo, pero a las personas que no quisieron venir, envió mensajero de nuevo y esta vez explicó,
Parece que el rey hizo el banquete durante el día. Así que preparó la comida. Por eso dijo que preparó la comida. Mató sus toros y animales engordados que criaba. Y todo está dispuesto. Preparó toda clase de cosas deliciosas y buenas. Venid al banquete, así explicó. Pensando que tal vez no venían porque el banquete era insuficiente. Explicó cuánto se esforzó el rey y cuánto sacrificó para preparar el banquete. Pero sin hacer caso, no tenían interés en el banquete del rey. Uno se fue a su campo. Tengo que ir al campo hoy. Y otra persona dijo, yo tengo que hacer negocios, y se fue a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Cómo puede ser esto? Si no quieren ir al banquete, que no vayan. Pero el rey envió a sus siervos por tercera vez y dijeron, no queremos ir. ¿Por qué molestan tanto? Y los afrentaron y los mataron. ¿Sucederá esto en realidad? Sí, sucedió. El rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Envió al ejército. No envió más siervos, sino que envió al ejército y mató a todos estos homicidas y quemó aquella ciudad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esto está hablando de un evento real. Primero, en el mundo hay muchos banquetes también. Los banquetes del mundo terminan después de un tiempo. El banquete de bodas, comen, beben, cantan, ven a novio y novia, se alegran juntos. Y cuando el banquete termina, vuelven nuevamente a su realidad, sufriendo, trabajando y preocupándose. Vuelven a la vida actual. Por eso los banquetes que preparan las personas terminan en pocas horas. Dicen que en la antigüedad los banquetes de los reyes duraban mucho tiempo, por varios días, pero también terminan. En Proverbios capítulo 14, versículo 13 dice, aún en la lisa tendrá dolor el corazón y término de la alegría es congoja. La risa y el gozo que las personas de este mundo creen artificialmente terminan después de un tiempo y queda el trabajo y la tristeza. Aún en la risa, el dolor del corazón y el término de las alegrías es congoja. La preocupación y la tristeza que hay en ese corazón no pueden desaparecer temporalmente con ese gozo. Pero el banquete que Dios preparó es diferente. En el huerto de Edén siempre hubo alegría, ¿verdad? Pero desobedecieron la palabra de Dios, recibieron la tentación del diablo, comieron el árbol del bien y del mal, que les dijo que no comieran, y pecaron contra Dios después de ser expulsados del Edén. ¿Qué comenzó? Comenzó el sufrimiento y la angustia, el trabajo y el dolor para la humanidad. Vamos a buscar Lamentaciones después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3. Después de Jeremías está Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Lamentaciones, leamos juntos, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios dio sufrimiento, preocupación, trabajo y dolor a las personas que se apartaron de Dios. Pero
eso no es su deseo voluntario. Dice esta palabra, originalmente Dios no dio eso a las personas porque las odiara y quisiera matarlas. Cuando un hijo hace mal, se le castiga y también se le disciplina con vara. Pero, ¿es porque se le odia? No, no es su deseo. Es para que se dé cuenta de su error y se examine. Que Dios haya dado trabajo, sufrimiento y preocupaciones a la humanidad no es su deseo. Fue dado para que comprendan que esta tierra no hay verdadera felicidad ni descanso y vuelvan a Dios. En Isaías capítulo 38, versículo 17 dice, "He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agrado librar mi vida del hoyo de corrupción, de dolor al cuerpo para dar paz al alma, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, el dolor físico que el Señor da es para dar paz al alma." Por eso no solo dio dolor, sino que el Señor amó mi alma y me libró del hoyo de destrucción. Finalmente Dios hizo la obra de salvar las almas de los pecadores. Todos mis pecados los echó tras sus espaldas. Aunque es una palabra escrita unos 700 años antes de la venida de Jesús, profetizó así que nos salvaría por medio de Jesús. Isaías capítulo 57, versículo 21 dice, "No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dijo que no hay paz para todos los impíos que se apartaron de Dios." Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Después de Proverbios está Eclesiastés. Veamos el versículo 19 del capítulo 10. Leamos juntos. "Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos." El banquete se hace para el gozo. El banquete es para cantar y alegrarse por el gozo. Nadie va a un banquete a llorar a gritos, se hace para el gozo. Y el vino alegra a los vivos. En un banquete no puede faltar el vino. El vino, cuando yo era niño, en la provincia de Gyeongsang, en un pueblito, cuando hacían banquetes, ¿saben cuál era la mejor comida en los banquetes? La bebida dulce. Es el gamju. Lo que ahora llaman sike, pero es diferente. Esa palabra mal usada. Esa bebida dulce era algo que cualquiera podía beber, no embriaga. Cada casa hacía gamju y lo llevaban como padrino al banquete y decían, ¿en qué casa la bebida dulce es más sabrosa? Así se jactaban. Pero en Israel lo más importante del banquete era el vino. Bebían vino y se alegraban. El vino alegra a los vivos. En San Juan capítulo 2 hubo un banquete de bodas en Cana y Jesús fue invitado. Probablemente la madre de Jesús, María, tenía alguna relación de parentesco. Por eso Jesús también fue invitado a ese banquete, pero surgió un problema. A mitad del banquete faltó el vino. Ya sea porque vinieron demasiado invitados o porque se preparó muy poco vino, a mitad del banquete faltó el vino. Faltar el vino significa se apagó el gozo del banquete. Eso no debía suceder. Por eso quedaron en una situación muy difícil. Entonces su madre, María, le dijo a Jesús, ¿no tienen vino? ¿Qué significa eso? ¿Qué puede hacer Jesús? María sabía que Jesús no era solo un hombre,
sino el Hijo unigénito de Dios enviado por Dios. Y parece que esperaba que ocasionalmente el poder milagroso de Dios se manifestara a través de Jesús. Entonces Jesús dijo: ¿qué tiene conmigo, mujer? Llamó a su propia madre mujer. En el catolicismo todos oran a María: María, bendita tú, y bendito el fruto de tu vientre. María, ora por nosotros cuando moramos. Continúan recitando esta oración. Como les da vergüenza orar a Dios, le pide a la madre que hable con Jesús a través de ella. Algo que deben saber es que Jesús no escucha las peticiones de María. Llamar a su propia madre mujer, ¿no es algo extraño? Bueno, el ambiente es diferente, no es una palabra despectiva, sino que es decir, tú eres solo una mujer. Como cuando se llamaba a los ancianos Señor. No es una palabra incorrecta, así que para los judíos esa expresión mujer no es despectiva, sino que en otras palabras es respetuosa. Pero ¿qué tiene que ver eso de que falta vino conmigo? En ese momento parece que rechaza inmediatamente, pero como resultado Jesús, en ese banquete donde faltaba vino, había 5 grandes tinajas de piedra. Y les dijo a los discípulos que las llenara de agua. Las llenaron hasta arriba. Y dijo que sacara de allí y lo llevará al maestresala, que si llevan agua pura al maestresala, hay un encargado en el banquete. Cuando ya la llevaron, el agua se había convertido en vino. El maestresala la probó y dijo: ¿de dónde salió este vino? Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. Pero esta casa ha guardado el buen vino hasta ahora. El vino que Jesús hizo, ¿qué tan delicioso sería? Por eso cuando faltaba vino en el banquete, Jesús hizo vino muy bueno para ese banquete. Esa palabra está en San Juan capítulo 2. Y eso es que este mundo es como un banquete donde falta el vino. Aun en la risa hay tristeza, y el término de la alegría es congoja. Y aunque se ría, tiene tantas preocupaciones. El gozo del corazón debe salir de adentro, pero como eso no existe y solo se alegran por fuera, cuando se apaga, inmediatamente sufren de nuevo. Lo que las personas de este mundo disfrutan es como un banquete donde falta el vino. Eso es lo que explica. Pero que Jesús hiciera allí vino de nuevo, mejor vino, significa que dará verdadero gozo y paz y alegría a la humanidad. Es el primer milagro que Jesús hizo. Por eso se dice que el vino alegra a los vivos. Pero en este mundo no hay nada que alegra a los vivos. Aunque comenzó con alegría al principio, después de un poco, solo hay sufrimiento y angustia, preocupaciones y tristeza. El banquete de bodas que Dios preparó es diferente de los banquetes que preparan las personas. Se refiere a la gracia abundante que Dios dio a las personas por medio de Cristo, por la gracia de Dios. Con esa gracia no solo salva al alma, dándole verdadera paz y gozo, sino que ese gozo es continuo y se conecta hasta el reino de Dios. El banquete que Dios preparó no es algo que termine en pocas horas o en pocos días, sino que es un banquete de gozo eterno, descanso celestial y esa gloriosa esperanza del cielo que se cumple.
En San Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús dijo: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Las personas de este mundo tienen alguna sed y tratan de quitarla con varios placeres, como la mujer samaritana que vino a sacar agua. Cualquier que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero como dijo Jesús, el que bebiere de agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El gozo que el Señor da no termina después de un tiempo, es eterno. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 15, Proverbios 15, Proverbios 15, versículo 15. Proverbios 15 y 15. Leamos juntos. Todos los días de afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. El que sufre, sus días son difíciles. Las personas de este mundo viven en sufrimiento, angustia y trabajo. Sus días son realmente difíciles, pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. Este es el gozo del corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice: Está siempre gozos. ¿Cómo estar siempre gozos? Hay momentos de gozo, pero también hay momentos de tristeza y de sufrimiento. Pero el gozo que el Señor da es un gozo con el que podemos estar siempre gozosos en cualquier circunstancia. Por eso el de corazón contento tiene un banquete continuo. En el corazón hay un banquete continuo, como si siempre estuviera en el banquete. El gozo y la alegría no cesan. Pero el rey preparó el banquete y llamó a los invitados a venir, pero como no quisieron venir, envió de nuevo otros mensajeros, diciendo que mató toros engordados y todo estaba dispuesto. Por favor, vengan. Pero no quisieron venir. Que viniera siervos 2 veces representa el amor de Dios, que desean salvar las almas por su gracia, su amor paciente. En segunda de Pedro, capítulo 3, dice: Mientras el Evangelio se predicaba desde Jerusalén hasta los fines de la tierra, pasó mucho tiempo. Por eso, como un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esperar con paciencia para que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El problema es que los judíos invitados rechazaron el Evangelio, crucificaron y mataron a Jesús. ¿Quién los salvaría? ¿Quién dijo matarlo? ¿Fue Pilato? No, los líderes religiosos judíos mataron a Jesús. Después de que Jesús resucitó, golpearon a los apóstoles que predicaban el Evangelio. De los 12 apóstoles, a Jacobo lo mataron primero. Herodes, sabiendo que a los judíos les agradaba matar a los apóstoles, decapitó a Jacobo. En Hechos capítulo 7, cuando el diácono estaba llenos del Espíritu Santo y predicaba el Evangelio, lo apedrearon hasta matarlo. Amenazaron a los discípulos para que no predicaran valientemente el Evangelio. Los apóstoles dijeron: Juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les dijeron que no hablaran, así que los golpearon y los metieron en la cárcel.
No solo rechazaron a Jesús, sino que persiguieron, golpearon y hasta mataron a los que predicaban el Evangelio. Esa fue la imagen de los judíos que fueron invitados primeros. Por eso Dios envió al ejército romano en el año 70 después de Cristo. Envió al general Tito de Roma para matar sin misericordia a 1.100.000 judíos y quemar la ciudad santa de Jerusalén. Y también alrededor del año 135 después de Cristo, el emperador Adriano invadió Jerusalén de nuevo. Mató a 580.000 personas y cortó todos los árboles frutales que había dentro de 18 kilómetros de Jerusalén. Los cortó de raíz. Cortar los árboles frutales que dan frutos significa no vivan aquí. Los expulsó a todos. Fueron expulsados por todo el mundo. Y durante casi 1900 años, ¿cuánto sufrimiento recibieron? Durante la Segunda Guerra Mundial, en solo unos pocos años, 6 millones de judíos fueron masacrados en Europa. ¿Cuál era la razón? Para evitar el pecado de matar a Jesús inocente, Pilato se lavó las manos, diciendo: «Yo no tengo que ver, sois vosotros los que pedís matarlo. Recibid vosotros el precio de la sangre de matar a una persona inocente. Sí, está bien, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Si según esa palabra, en el año 70 después de Cristo murieron 1.100.000 judíos que aún vivían. Las personas que mataron a Jesús después murieron 580.000 más. Y eso no terminó allí. Fueron expulsados por todo el mundo. Los judíos no pudieron vivir en la tierra de Israel durante 1900 años. Durante las cruzadas, en cada pueblo por donde pasaban los cruzados mataban a todos los judíos diciendo que eran hijos del diablo que mataron a Jesús. Cuando la peste negra se expandió por Europa, acusaron falsamente a los judíos de haber esparcido los gérmenes, de haber echado venenos en los pozos. Los acusaron falsamente y los mataban. Los judíos que murieron aquí y allá durante casi 2000 años. ¿Cuántos judíos murieron? Ese pueblo estuvo a punto de desaparecer completamente de esa tierra, porque es el resultado de rechazar el banquete que Dios preparó. Debemos pensar en eso. El castigo sobre los judíos que rechazaron a Cristo se mostró como enseñanza real para todo el mundo. ¿Cuán grande es el pecado de rechazar la invitación de Dios? ¿Qué significa que Dios invita al banquete? Dios desea dar verdadera paz, gozo, vida eterna y esperanza a los pecadores. Pero rechazaron esa gracia. Mataron a todos los profetas que Dios envió. Los mataron apresuradamente y los persiguieron. ¿Sabemos cuán grande fue el castigo como resultado de rechazar su gracia? Esto no terminó con eso, sino que mientras el Evangelio se predicaba por todo el mundo, ahora todos los que rechazan su gracia, todo está dispuesto. Ahora solo crean. Dios nos dio gran gracia y sacrificó a su Hijo unigénito. Se predicó este Evangelio de gracia que da vida eterna y la esperanza de poder entrar en el cielo. Como los pecados morales, no hay pecados que no pueda ser perdonado, porque Jesús realizó la eterna redención en la cruz. Pero el pecado de rechazar su gracia, ¿con qué se solucionará? No hay nada. Solo hay
destrucción eterna. Vamos a buscar San Lucas 14. Vamos a buscar San Lucas capítulo 14, de versículo 16. San Lucas capítulo 14, de versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora aquí es la misma historia. Aquí dice un hombre, pero lo importante es que preparó el banquete e invitó a las personas. Envió al siervo diciendo, venid, todo está preparado. Entonces todos comenzaron a excusarse. Yo compré una hacienda y necesito ir a verla. Si compraste una hacienda, ¿quién te la va a quitar? Si compraste la hacienda, está hecho. ¿A qué vas a ir a ver? ¿Es esa una razón? Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes. 5 yuntas son 10 bueyes. 2 bueyes por cada yunta para arar. Así que voy a probarlos hoy. ¿Qué? Si ya compraste 5 yuntas, ya terminó la prueba y todo. ¿Qué más vas a hacer? Están poniendo excusa sin tener sentido. Uno dijo, acabo de casarme y para alegrar a la novia no puedo ir. Hay varias excusas para no poder ir, ¿verdad? ¿Es eso alguna razón para rechazar el banquete de bodas de rey? ¿Un banquete especial de bodas? No lo es. Se da testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, pero esas son razones sin sentido de las personas que rechazan ese Evangelio. Necesito ir a ver la hacienda. Compré 5 yuntas de bueyes y hoy debo probarlos. Y también en San Mateo dice que es día de negocios. Se van a sus negocios. Acabo de casarme y no puedo ir. Por las cosas físicas y materiales de este mundo, por el placer de la carne, rechazan la gran gracia que Dios quiere dar y el banquete que Dios preparó. Dios da gozo y paz eternos hasta la gloriosa esperanza de poder entrar en el cielo. Dios no hace un banquete que termine en pocas horas. Estas personas no sabían cuán grande es el pecado de rechazar eso. Dios preparó la gracia para que todas las personas pudieran ser salvas, sacrificando a su Hijo unigénito. Se da testimonio de ese Evangelio de gracia y significa venir a Dios y participar en este banquete, participar en su gracia. El resultado de este pecado, de rechazar la invitación de Dios, es realmente terrible. Es algo trágico que causa tristeza eterna. Parece que las personas no saben eso. En San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Por todas las personas del mundo, dio a su Hijo unigénito como sacrificio expiatorio. Derramó toda preciosa sangre
muriendo en la cruz, y realizó la obra de expiar eternamente los pecados de todas las personas. Por los pecadores que se habían hecho enemigos de Dios por el pecado, Jesús realizó la obra de reconciliación con Dios al morir en la cruz. No solo reconciliación con Dios, sino salvación para poder entrar eternamente en su reino. ¿Cuántas personas rechazan de un golpe y desprecian esta gracia y bendición maravillosa de Dios que desea dar? Sabemos bien cuál es el fin de eso. Mientras se vive en el mundo solo para las cosas carnales, el placer de la carne y el deseo por las riquezas para vivir en un poco mejor, rechazan completamente la gracia de Dios. San Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo: de cierto digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ser salvo, nacer de nuevo, obtener la vida eterna, todas son las mismas palabras. Lo importante de la palabra nacer de nuevo es que la carne nació una vez, y nacer del Espíritu también es una vez. Cuando algunas personas oran, dicen: Dios, hazme nacer de nuevo, esta vez, otra vez. ¿Acaso nacen de nuevo cada vez que están aburridos? ¿Nacen de nuevo ocasionalmente? Nacer de nuevo también es solo una vez. La persona que pide nacer de nuevo otra vez es alguien que no sabe qué es nacer de nuevo. La razón por la cual el pueblo de Israel rechazó a Cristo es porque no tienen interés en su alma. Tampoco saben del problema de la salvación, ni de la vida eterna, ni de la esperanza de ir al cielo. Simplemente esperaban un Cristo que conquistara Roma, independizara al Israel y convirtiera este mundo en un mundo donde se viviera bien. Por eso, como Jesús no conquistó Roma ni les dio independencia, dijeron que este no es el Mesías que esperaron. Por eso lo rechazaron. ¿Cuál es el resultado de eso? Roma destruyó completamente a Israel y los expulsó por todo el mundo. Y durante casi 2000 años estuvieron a punto de desaparecer de esta tierra en una situación tan miserable. Israel fue destruido por el pecado, pero para mostrar que Dios no murió, dijo que los restauraría. En Ezequiel 38 dice que restaurar dramáticamente de nuevo a la nación de Israel no es porque Israel sea pobre, es por la nación de Israel, sino por el santo nombre de Dios que fue profanado por causa de Israel. El pueblo de Israel tiene el nombre de ser el pueblo de Dios. Entonces, al ser destruido Israel, se puede decir: murió Dios, porque la tierra que Dios dio a su pueblo es pisoteado por gentiles, porque se convirtió en desierto, pero que Dios restaurará de nuevo la nación de Israel, y que esta tierra desolada se convirtiera de nuevo como el huerto de Edén. Es para mostrar que Dios está vivo. Por eso Ezequiel 36 dice: y no lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis. Es por el santo nombre de Dios que fue profanado por vosotros. Es para dar testimonio de que el santo nombre de Dios, que Dios está vivo. Pero ahora no solo Israel, sino todas las personas del mundo están rechazando la gracia que Dios da. ¿Por qué? Están muy ocupados. Están muy ocupados con los asuntos del mundo. Por eso no tienen tiempo para participar en la gracia de Dios. Tienen los ojos abiertos para los asuntos de este mundo
y los pies muy rápidos. Así que están ocupados corriendo hacia allá. Pero, ¿qué cosa de este mundo puede ser alguna condición para rechazar este banquete de Dios? ¿Puede ser una excusa? Por supuesto que no se puede. En Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. La creación de los cielos y la tierra y gobernanza de la historia de la humanidad y todo lo que Dios hace es solo por la palabra y el poder de Dios. Pero hay una cosa que Dios no puede hacer ni con su palabra ni con su poder. Salvar el alma de un pecador no se puede hacer ni con su palabra ni con su poder. Si se hubiera podido hacerlo con su palabra y su poder, ¿por qué habría enviado a su Hijo único en forma de hombre para que muriera miserablemente en la cruz, derramando su sangre sin pecado? ¿Por qué no hay otra manera? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si Dios no pagara ese pecado en nuestro lugar, sino que simplemente rescatara a nosotros para que fueran al cielo, Dios no será un Dios justo. Dijo que Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios se convertiría en un Dios injusto, porque Dios es un Dios justo. Juzgar al pecador y enviarlo al infierno es la justicia de Dios. Para no enviar al infierno, juzgando al pecador, Dios debe resolver la paga del pecado. Solo hay un camino, que es entregar hasta la muerte a su Hijo unigénito como sacrificio expiatorio. ¿No es sorprendente que no hay otra manera sino esta para poder salvar las almas? Por eso dijo: una salvación tan grande. Menospreciar una salvación tan grande significa es indiferente, es considerarlo insignificante, es pensarlo sin valor. El pecado de rechazar la gracia de Dios, ¿cómo escapar del juicio? No hay manera de escapar del juicio. Cualquier pecado moral, incluso alguien que haya matado a cientos de personas, puede ser perdonado por la sangre de Jesús. No hay pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de la cruz de Jesús. Pero el pecado de no creer en esa gracia, ni siquiera Dios puede perdonarlo. ¿Lo saben? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Esta salvación fue hablada primero por el Señor. El Evangelio impartido por los oyentes nos llegó, y lo predicamos, pero no saben cuán maravilloso es. Es una invitación especial de Dios. En el huerto de Edén comieron del árbol del bien y del mal, que Dios les dijo que no comiera. Si hubiera comido del árbol de la vida, habrían vivido para siempre. Pero en lugar de eso comieron el árbol del bien y del mal, murieron. Las personas de este mundo prefieren el árbol del bien y del mal en lugar del árbol de la vida. Así que comen. Será delicioso, no morirás. Es la tentación del diablo. ¿Saben a cuántas personas el diablo está tentando? Ahora para que no crean en la gracia de Dios. Y con las cosas vanas de este mundo, como carnadas para pescar, los están llevando al infierno. Vamos a buscar San Juan capítulo 2. Vamos a buscar 1 San Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Se les leo: no améis al mundo, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo, el príncipe de este mundo es diablo. Así dijo Jesús. Es el espíritu maligno que tiene el poder del aire que gobierna este mundo. Pero con las cosas que hay en este mundo, el diablo tienta, seduce a las personas y las lleva al infierno. Impide que crean en esta gran y maravillosa gracia y amor de Dios. Por eso dice, no améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si aman al mundo, no pueden comprender el amor de Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cuando vieron el árbol del bien y del mal, cuando el diablo tentó a Eva, recibió la tentación, y cuando vio el árbol del bien y del mal, ¿cómo fue? Fue bueno para comer, agradable a los ojos, y si lo comía parecía que realmente sería como Dios. Fue codiciable para alcanzar la sabiduría. Por eso los deseos de la carne, bueno para comer y agradable a los ojos. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. En este mundo hay deseos de comida, deseo sexual, deseo de honor, deseo de poder, todo está. Con estas cosas tientan a las personas, y cuando quedan atrapadas en el anzuelo, las llevan al infierno. No provienen del Padre, no es lo que Dios quiere dar, provienen del mundo. El mundo pasa y sus deseos no solo pasan, sino que las personas atrapadas en eso van hasta el infierno. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? San Juan 6:40, y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Antes de que Jesús muriera, su última oración en el huerto de Getsemaní fue, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre era el Hijo unigénito sin pecado muriera para perdonar nuestros pecados para siempre y salvar nuestra alma. Creer ese hecho y ser salvo es la voluntad de Dios. Dijo que los que hacen la voluntad del Padre vivirán para siempre con Dios eternamente. Las cosas de este mundo, nosotros también vivimos en eso, pero eso es solo un medio temporal para nuestra vida. No es el propósito de nuestra vida, ¿verdad? No debemos permitir que eso robe nuestro corazón. Debemos ganar dinero diligentemente y usarlo con valor, pero no debemos amar el dinero. Dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Los que ambicionan esto se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que se ven con los ojos, lo real, lo físico, lo material, las personas son seducidas y arrastradas por eso. Dios quiere dar la gracia abundante, la vida eterna, la esperanza de poder entrar en el reino de los cielos, participar en su banquete. Significa que nuestra alma es salva y obtiene la vida eterna. Es para dar paz y gozo de Dios que pueda entrar eternamente en el cielo. Pero las personas del mundo solo buscan lo visible, lo real, lo físico, por lo cual no comprenden la gracia eterna, maravillosa y gloriosa que Dios desea dar. La rechazan y persiguen las cosas que están por desaparecer después de un momento. Las cosas de este mundo son así.
En San Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Solo queda el fuego eterno del infierno a las personas que tratan de satisfacerse con las cosas del mundo. Este mundo es tan divertido y es bueno vivir. ¿Quieres ser salvos eternamente e ir al cielo? Si comemos bien y vivimos bien en este mundo, está bien. Después de morir, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? Lo desprecian. Por eso se dice que es más difícil que un rico entre en el cielo, que un camello pase por el ojo de una aguja. Es absolutamente cierto. Los ricos se salvan, no se salvan. Si hubiera nacido en una familia rica, ¿habría sido bueno casi? Si hubieras nacido como un hijo de un presente, si hubieras nacido como hija de un presente, habrías ido directo al infierno. Entonces, ¿saben? Desde que era niño viví pobremente, pero ahora mirando atrás, eso fue una gran bendición. Dijo que bienaventurados los pobres. No hay ninguna palabra que diga que los ricos son bendecidos. En la Biblia hay de vosotros los ricos, llorad y aulad por las miserias que os vendrán. Así dijo. Entonces, cuando hacemos misiones por todo el mundo, en los países ricos es difícil evangelizar. Es muy difícil. Nos desprecian completamente y no conocen que somos evangelistas. El mundo es divertido y agradable, así que piensan. Las personas que creen en Jesús deben ser muy aburridas, sentados agachados en la iglesia, orando, alabando, pero nosotros los domingos salimos a divertirnos y es muy divertido. Las personas que creen en Jesús son realmente pobres como tontos. Veamos quién es pobre. Los que tomaron a los siervos que el rey le envió, no solo rechazaron la invitación del rey, sino que tomaron a los siervos que el rey envió. Los afrentaron y hasta los mataron. Las personas de Israel, ¿qué castigo recibieron? Ya es historia pasada. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero porque durante 1900 años en todo el mundo recibió tal maldición, y durante la Segunda Guerra Mundial, en unos pocos años 6 millones fueron masacrados en Europa, es un hecho. ¿Por qué? El pecado de rechazar a Cristo mostró a través de la historia de la nación de Israel como elección real para nosotros, que es la destrucción del alma. Ahora también asisten a la iglesia, pero ¿cómo es? Asisten diligentemente a la iglesia y el domingo van sin falta a la iglesia, alaban, oran y ofrendan, pero ¿han escuchado el contenido de las oraciones que hacen? ¿Qué piden? Dios, haz que el negocio de mi esposo vaya bien, que los hijos salgan de buenas escuelas, entren en buenas empresas, sean respetados y vivan bien, que todo prospere. Por favor, todo es físico, ¿saben? Es igual que ir ante Buda a pedir bendiciones. Hazme nacer de nuevo. Hazme ser salvo. ¿Oran así? No oran. Si asisto a la iglesia ya recibí la salvación. ¿Por qué orar? Ya la recibí en algún momento. Pídeles que digan cuándo. Los cristianos actuales realmente no tienen interés en la salvación. No les importa nacer de nuevo. Los judíos que mataron a Jesús, los apóstoles que daban testimonio de Jesús, a Juan el Bautista,
le decapitaron y lo mataron. Persiguieron a los apóstoles. Vamos a buscar San Mateo capítulo 23. Vamos a buscar San Mateo 23. San Mateo 23, versículo 37. De versículo 37 a 38 se les leo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hacia los judíos que rechazaban a Jesús, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén es el lugar más importante del pueblo de Israel, donde está el santo templo de Dios, donde está el templo y donde están las promesas de Dios. Pero, ¿cómo es Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios envió profetas una vez y otra vez, pero los mataron. Apedreas a los que te son enviados. Dios envió tantos profetas y los mataron a todos. Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, ¿cuántas veces quiso juntar al pueblo de Israel bajo la gracia de Dios? Dios quería juntar a los israelitas, pero no lo quisieron. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Las personas que rechazan la gracia de Dios no tienen esperanza. ¿Acaso solo Israel? Ahora el Evangelio se predica en todo el mundo. Cuando hacemos seminario bíblico, venid, que todo está preparado. El Hijo unigénito Dios murió hasta la cruz para que cualquiera pueda recibir la gracia de salvación. Todo está preparado, así que venid al banquete de Dios, pero no tiene interés. Tú crees bien y ve al cielo, yo prefiero al infierno. Dicen esas palabras irresponsablemente. ¿Es el infierno mejor? Veamos San Mateo 22. Veamos San Mateo capítulo 22. Del versículo 8 Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átale de pies y a manos, y échale en las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora primero, las personas que fueron invitadas primero eran los judíos. Ellos rechazaron y despreciaron la gracia de Dios, crucificaron y mataron a Cristo, que vino a salvarnos. Persiguieron, mataron y se opusieron a los apóstoles que predicaban el Evangelio. Hasta ahora, la gran mayoría de los judíos no creen en Jesús. Yo fui a Israel 3 veces y a la tercera vez, fui a predicar el Evangelio.
a 20 pastores judíos, 20 esposas de pastores, 40 personas en total, en un hotel Kibbutz, en la costa del mar de Galilea. Tuvimos un seminario bíblico durante varios días. Pero fui a la iglesia donde ellos pastoreaban, y entre los judíos, las personas que creen en Jesús, pensé que todos los judíos que creen en Jesús estarían salvos. No eran así. Casi todas son iglesias pentecostales donde alaban y hacen así, esas cosas. Los judíos no solo rechazan a Cristo, sino que incluso entre los que creen en Jesús no conocen el Evangelio. Es algo realmente sorprendente. Ahora en la era de apogeo del cristianismo, hay muchas iglesias, muchos miembros, muchos pastores. Los cultos son muy refinados, hermosos. Externamente son muy grandiosos, pero en realidad es difícil encontrar una persona nacida de nuevo, porque ellos mismos rechazan la gracia de Dios. No solo rechazaron venir al banquete, sino que cuando tomaron a los siervos que el rey envió, los afrentaron y los mataron. Así que el rey envió al ejército, destruyó a los homicidas y quemó su ciudad, quemó a Israel. Los expulsó y después dijo: Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Las salidas de los caminos. Los invitados primeros son personas especiales, la nación de Israel escogida por Dios. Pero esta vez si van a las salidas de los caminos, pasan toda clase de personas exitosas, fracasadas, ricos, pobres y personas buenas, malas. Id a las salidas de los caminos y a cuantos encontréis, llamad al banquete de boda. Encontrad a cuantos. Ahora no es que seleccione qué tipo de persona es esa persona y la traigan. Traed a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Evangelio. Ahora las salidas de los caminos son oriente, occidente, norte y sur, todo el mundo. El apóstol Pablo predicó el Evangelio a los judíos, pero los judíos persiguieron a Pablo e intentaron matarlo. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Era necesario que hablase primero a vosotros la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y os no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Cuando predicaba a los gentiles, lo reciben bien. Por eso a los gentiles, oriente, occidente, norte y sur, todo el mundo, traed a cuantos encontréis, dijo. Esta es la gracia maravillosa de Dios. Vamos a buscar Lucas de nuevo, capítulo 14. Veamos San Lucas capítulo 14, versículo 21. Y versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Ahora no solo traer a cuantos encontréis, sino que el siervo dijo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Aún quedaba lugar. Aquí pobres, mancos, cojos, ciegos, sean hermosos o feos, ricos o pobres,
no hay discriminación. Traed a cuantos encontréis, aún hay lugar, todavía queda espacio. Entonces dijo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzaos, con fuerza llena mi casa. Si pensamos en esta palabra, Dios continúa llamando a las personas a venir para salvar más almas. Nosotros debemos hacer esa obra. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros debemos hacer esta obra. ¿A cuántos encontremos predicar evangelio que predicamos? De cualquier manera, guiarlos para que sean salvos. Si no escuchan, aunque sea a la fuerza, las personas que evangelizan deben ser un poco descargadas. ¿Entienden? Escuchen o no escuchen. Si continuamos sin animarnos, esa persona pensará, ¿por qué me es tan persistente? No tiene nada que obtener de mí. Debe haber algo. Así que hay personas que son atraídas por eso. Si continuamos, Dios ayuda ese corazón y ayuda a que sean salvos. Si nosotros no predicamos el Evangelio y no quedamos callados, ¿quién será salvo? Ni una persona será salva. Aunque nos esforcemos tanto, no hay muchas personas que se salvan. Pero si cerramos la boca, nadie será salvo. Si las personas salvas primero no oran lo suficiente, no se esfuerzan por predicar el Evangelio, no se angustian, no tienen esa pasión y paciencia por salvar almas perdidas, no estarán personas salvas. Algunos pastores dicen, porque aunque predicó, no están personas salvas. Si es así, renuncia a ser misionero. Entonces, ¿para qué es misionero? Las personas que no evangelizan, que renuncien. Los hermanos evangelizan y hacen que varias personas sean salvas al año. No solo varias personas, sino más de 10 personas. Son muy persistentes. Cuando viene si una persona evangeliza, varias personas son salvas, es seguro. Por eso, fuérzaos para que se llene mi casa. El Señor dijo eso. Por eso debemos agradecer que aún nos queda la era de gracia en la cual podemos predicar el Evangelio. Dentro de poco no podremos hacer ni eso. Ya no quedan muchos días en que podamos evangelizar. Salmos 51 dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Llama a todo el mundo. Dios dice, venid. Nosotros ¿qué hacemos? Impartimos esa palabra de que Dios llama. Dios te llama. También Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra. Esta palabra fue dicha hace 2700 años, pero hasta Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta Roma, hasta Europa, hasta Estados Unidos, nuestro país está en el fin de la tierra. Hasta nosotros, en el extremo oriental, se predicó. Mirad a mí, sed salvos. Evangelio que se puede salvar llegó hasta nosotros. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Da salvación a todos los hombres. Si solo escuchan este evangelio y comprenden la gracia de Dios, son salvos eternamente, obtienen verdadera paz y descanso en el corazón. ¿Hay una gracia más maravillosa que sea?
Este mundo pasará en un momento. Si el corazón es robado por las cosas que desaparecen en un momento y se va eternamente al infierno, las personas que escucharon este evangelio de gracia de Dios y no creyeron, ¿cuántos se arrepentirían si van al infierno? El dolor del corazón será mayor. Las personas que escucharon el evangelio y no comprendieron, vamos a buscar Mateos capítulo 22, una vez más. Versículo 11. San Mateo. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y el rey dijo a los que le servían, átale de pies y manos, y échale en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vinieron muchas personas, el rey está muy contento. El rey entró para ver a los convidados. Normalmente es difícil que una persona vea el rostro del rey. Es difícil. Aquí habrá personas pobres, mendigos, cojos, personas enfermas, toda clase de personas extrañas. ¿Cómo podrían esas personas ver el rostro del rey? Pero el rey apareció para ver a todos los convidados. Las personas se reunieron, no solo participaron en el banquete, sino que vieron el rostro del rey. ¿Cuánto se habrá alegrado? ¿Verdad? El rey también se alegró y las personas que asistieron también se alegraron. Pero de repente ahí había una persona que no estaba vestida de boda. Dicen que en un gran banquete o en banquete del rey se debe vestir ropa de boda. En un funeral hay ropa apropiada, en lo posible ropa negra con corbata negra. ¿Quién va a un funeral con corbata roja? Entonces, en un banquete se debe ir con ropa limpia. Pero esas personas enfermas, cojos, mendigos también. ¿Cómo podrían esas personas ir vestidos con ropa de boda? Las personas que encontraron en la calle, ¿cuándo tendrán tiempo de vestirse con ropa de boda? Pero la ropa de boda en el banquete del rey está toda preparada. Por eso a todas las personas que asisten al banquete se les da esa ropa de boda como regalo. Al entrar cambian la ropa que llevan puesta, la usan encima, en fin, se la pone y quedan todos iguales, como uniforme común. Cuando van al baño público, todos están desnudos, así que son iguales. La ropa representa la posición de esa persona. Todos usan la misma ropa. Entonces, ahora pueden comer juntos. Si solo las personas ricas con buena ropa están allí y esa persona humilde sube a comer, dirán que no pueden. Es más cómodo sentarse junto a la chimenea y comer. Pero para las personas que usan la misma ropa de boda que el rey preparó, no hay problema. Son todos iguales, no hay discriminación. No es la ropa de boda que Dios dio. La ropa de boda es la ropa de salvación. Génesis 3:21, para cubrir la desnudez vergonzosa para Adán y Eva, que se escondían en el bosque, hizo túnicas de pieles y los vistió. Es ropa hecha matando animales, derramando sangre. Es como que más tarde Jesús derramaría su sangre en la cruz para cubrir nuestros pecados. Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visto con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Viste con la ropa de salvación. Ropa de justicia. Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de recibir justificación, guardando la ley, se manifestó una justicia. Es
testificada por la ley y por los profetas. Si comprenden la gracia de Dios y creen, todos son justificados igualmente. Los viste con la ropa de justicia. Es la ropa de salvación, ropa de justicia. Pero aquí una persona no vestía ropa de boda. ¿Por qué? ¿No lo ha visto? ¿No lo vistió? Ahora cuando las personas entran por la puerta, se les da ropa de boda a todos. Gracias, entraron. Pero una persona, Señor, vístate la ropa de boda. ¿Qué ropa de boda? Todos la visten, pero yo no. Esta ropa fue hecha en Inglaterra. Es lo último. ¿Sabes cuán cara es esta ropa? No habrá nadie vestido con esta ropa. Voy a jactarme de esta ropa una vez ante la ley. Pero dice que no se puede. Que no se puede. Entró. Todos sentados iguales, pero allí una persona sin ropa de boda. ¿Quién será? Ese caballero de hace un rato. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces enmudeció. Significa que aunque tenga boca no puede hablar. ¿Por qué? Porque cuando entró se le dio, aunque le dieron la ropa de boda, no la recibieron. No la recibió. Diciendo que su ropa es buena. ¿Qué significa esto? Que piensa que van al delante de Dios con su propia justicia. Romanos 10:2. Tiene el celo de Dios, pero procurando establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Piensa que pueden estar delante de Dios con su propia justicia, guardando la ley. Isaías 64:6 dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Por muy justo que sea, la justicia humana ante Dios es ropa, pero es ropa inmunda. ¿Podrán estar vestidos con eso si no visten la ropa de salvación de Dios? Dios da, no pueden ir. También hay uno. Cuando el Señor Jesús venga de nuevo, tienes entonces la ropa de boda para recibirlo. Deben vestir la ropa de salvación. No pueden vestir la ropa de su propia justicia. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dijo a los que servían, átale bien y échale en las tinieblas de afuera. Es el infierno. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Aunque participo en el banquete, hay personas que no vistieron ropa de boda, sin nacer de nuevo, sin ser salvo, resistiendo firmemente, yo soy el más justo. Hay personas que piensan que serán justificados con su propia justicia. Son personas que no vistieron ropa de boda. Y también dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Son llamados, se refiere a las personas que asisten a la iglesia, pero los escogidos son pocos, significa que las personas salvas, según las gracias de Dios, son pocos. San Lucas 13, muchos procuran entrar y no podrán. Quieren ir al cielo, pero en realidad hay muchas personas que no pueden ir. Significa que los salvos son pocos. Por eso son las personas que participaron en el banquete de Dios, las personas que están vestidas con la justicia de Dios y están delante de Dios. Nosotros no solo fuimos salvos, sino también ahora nos ha dado la gloria, la gracia de Dios, la vida eterna y la esperanza. Este banquete que nos dio no es algo que se acaba después de unas horas, sino que continúa eternamente hasta el cielo. ¿Saben? El de corazón contento tiene un banquete continuo, pero están las personas no salvas. No solo las personas que no creen en absoluto, sino que también hay muchas personas que creen, pero no están salvas. Debemos ayudar a tales personas predicándoles evangelio para que sean salvas.
y nosotros mismos debemos probar nuestra fe. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Así dijo la propia fe. ¿Tengo una fe correcta? ¿Realmente nací de nuevo verdaderamente? Si nací de nuevo, vivo como una persona renacida. Debo examinarlos. Nuestra ropa de boda, primero, es la ropa de salvación, es la ropa de justificación. Pero cuando estemos delante del Señor, Apocalipsis 19 dice, la esposa del Cordero está preparada y vestida de lino fino, limpio. Son las acciones justas de los santos. Primero vistieron la ropa de justicia, ropa de salvación. Pero la persona que viste la ropa de justicia no deben pecar. Visten la ropa de salvación, pero hacen cosas malas de nuevo. Entonces, las personas que visten la ropa de justicia después se convierten en las acciones justas de los santos delante de Dios. Eso es el lino fino. Debemos examinar nuestra propia fe para poder estar sin vergüenza delante de Dios. Nosotros los salvos debemos poder tener la confianza de que nuestra vida cristiana es apropiada delante de Dios. ¿Cómo probarlo? Con la palabra. Debo examinar con la palabra si mi fe es correcta. Si no es así, aunque participo en el banquete, no pueden haber personas que no vistieron ropa de boda. Entonces son separadas. San Mateo 15. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Aunque creen, las personas no reciben la salvación que Dios dio, Dios las desarraigará. Son cortadas completamente. En fin, mientras hacemos segura nuestra fe, debemos realizar la obra de Dios. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nos amaste y tuviste misericordia de nosotros que caminábamos lejos de ti en pecado. Cristo, el Hijo unigénito de Dios, recibiste en nuestro lugar la maldición y el juicio. Te agradecemos por esa gracia de que perdonaste nuestros pecados para siempre con tu preciosa sangre. Ahora guíanos para que podamos vivir apropiadamente como tus hijos en nuestra vida rezante y que evangelicemos a las almas pobres que aún no están salvas, para que más almas sean salvas. Y te pedimos que nos ayudes a orar, cooperar juntos para que muchas almas sean salvas y que podamos realizar tu gran obra de guiar ante ti a través del seminario bíblico que iniciará desde mañana. Úsanos a todos nosotros preciosamente según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.